De los Reyes, versículos del 1 en adelante, ¿verdad? Vamos a hablar acerca, hermanos, de que la prueba que tenemos no nos detenga, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hay más de Dios para nosotros. Eso vamos a hablar en esta tarde. Hay más de Dios para mi vida. Hay más de Dios para usted, amado hermano. Hay más de Dios para aquel que está en la prueba. Sí. La prueba que tenemos no es la última. Ni es razón para poder decir hasta aquí llegamos. No, porque todavía hay más de Dios para nosotros. Todavía Dios quiere usar nuestras vidas. Quizás Dios quiere hacer algo más en nosotros. Todos los creyentes muchas veces pensamos que la prueba que estamos pasando nunca la vamos a terminar. Y que quizás hasta hemos llegado a pensar, hasta aquí llego yo. Yo creo que hasta aquí, como dicen algunos, ¿verdad? Que le han puesto algunos malos negocios, aquí me quedo. Para el creyente no hay aquí me quedo. ¿Cuándo sabemos eso? No existe eso para usted y para mí. Porque Dios todavía quiere darnos algo. Dios todavía tiene poder de sacarnos adelante. Y no solamente eso, todavía nuestros ojos pueden ver mucho de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Elías fue un siervo usado por el Señor en gran manera, con poder, con prodigios y hasta milagros que dejaron a muchos hasta con la boca abierta, como muchos cristianos de hoy. El poder de Dios un día se manifiesta en ellos y sienten la gloria de Dios y se sienten fortalecidos. Hermano, que si en esos momentos se aparece una prueba, la reprenden en el nombre de Jesús porque están ungidos, porque tienen esa confianza de que Dios les ha usado. Pero muchas veces, hermano, después de esa gran victoria, viene la prueba. Y decimos hasta aquí. Le pasó a un siervo de Dios que vamos a estudiar en esta tarde. Elías acaba de hacer un milagro en el cual le demostró al pueblo de Israel y a aquella nación perdida, mal dirigida por un rey llamado Acab, que Dios es solo uno y que su poder es el único que tiene al hombre vivo y que verdaderamente cuando quiere manifestarse, Dios se manifiesta como quiere. Y eso había provocado el poder de Dios en Elías. Si usted lee los últimos versículos del capítulo 18, del versículo 41 dice así, leamos del 45 en adelante, dice: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. ¿Qué ha pasado? Él acaba de orar por lluvia. Él acaba de orar para que se acabe la sequía. Y dice que descendió lluvia, hermano. Pero más anteriormente, ¿sabe qué hizo también Elías? Elías le mostró a los profetas idólatras de Baal que Dios era un solo Dios. Y dice, hermano, que hasta hizo que el fuego de Dios descendiese y consumiese un sacrificio por medio de la misericordia de Dios. Eso lo hizo Elías. Y eso provocó que Elías dijo, bueno, aquí el que es de Dios, que siga a Dios, ¿verdad? Y el que no es, que mate a todos estos sinvergüenzas. Y le dio muerte a todos los falsos profetas, hermano. Pero muchas veces no entendemos, hermanos, que eso no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el poder de Dios. Nunca se nos vaya a ocurrir vanagloriarnos, nunca se nos vaya a ocurrir pensar que somos nosotros. Es la pura misericordia de Dios. Elías lo acaba de experimentar. Acaba, hermanos, lean conmigo el versículo 36 del capítulo 18. Para que vean en qué panorama estaba Elías. ¿Lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Diga, así como lo está escrito: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a
a ti el corazón de ellos. 38. Entonces, ¿qué dice, iglesia? Cayó fuego, ¿de dónde? De Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Quién ha hecho que descienda fuego del cielo? Bueno, lo hizo Dios, pero ¿al clamor de quién? De un profeta llamado ¿cómo? Elías. Y eso hace, hermano, que en su fervor, ¿verdad?, haga lo siguiente, 39 y 40. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y ahí, ¿qué hizo Elías? Los degolló a todos. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo está Elías, hermano? Está empoderado en el poder de Dios, ¿sí o no, hermano? Como muchos cristianos. Hermano, oremos por eso, repretámosle en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando vienen las cosas en contra de nosotros? Nos dan ganas de salir corriendo. Ni quisiéramos ser nosotros los hombres que acabamos de hablar del poder de Dios. Ya ve, capítulo 19. Ve. Ahora vamos a conocer la otra cara de la moneda, si lo podemos ver así, ¿verdad? Lo pueden leer conmigo, capítulo 19. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había, ¿qué dice? Matado a espada a todos los profetas. Vaya, lo que ha hecho Elías, ¿está bien o está mal? ¿Qué consideramos nosotros? Él ha destruido la idolatría. Él ha hablado en el nombre de Dios. Y está hasta cierto punto cumpliendo la ley. La ley decía que si alguien daba gloria a los ídolos, era digno de ser apedreado y hasta ser muerto, ¿verdad? No te harás imágenes. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Elías, eso era castigable con la muerte. Y eso es lo que él ha hecho. Entonces llega Acab diciéndole a su mujer, recuérdese que Acab era el rey de Israel, pero tenía un pequeño problema: se había casado con una bruja. Y eso le provocó que se desviara su corazón, que a lo bueno le llamara malo y que a lo malo le dijera bueno. Cuando nosotros, hermanos, estamos en comunión con las tinieblas pueden invadir nuestro corazón y eso puede provocar que nosotros desviemos nuestro corazón de Dios. Y eso le ha pasado a este rey. Entonces, pero el rey tenía algo de Dios y en su corazón se alegró y le dijo: ¿sabes lo que ha pasado? Fíjate que Elías mató a todos los falsos profetas. ¿Le puede decir a quién? A la mujer que era bruja y a la cual estos profetas trabajaban para él. Lógico, ¿verdad? Nunca el diablo va a estar contento cuando usted lo ataque. Jamás. Cuando usted predica, hermano, cuando usted habla de la palabra de Dios, el primero que se enoja es el enemigo. Cuando usted esté en victoria, el que se enoja es el enemigo. Cuando usted está hablando que Dios es poderoso y está dándole la gloria a Dios, claro, el enemigo se va a enojar. El enemigo en este caso estaba en la mujer del rey. Vea lo que dice, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: te felicito, Elías, porque has hecho la voluntad de Dios. Va que nadie lo felicita a usted porque hace la voluntad de Dios. Lejos de esto, ¿sabe qué es lo que le dice? Lo afligen. Lejos de esto, en vez de darle, decir: gracias a Dios que estás yendo a la iglesia, gracias a Dios que te has convertido, gracias a Dios que te estás convirtiendo más y más en el Señor, estás buscando más. Nadie le dice así, hermano. Lo tratan de loco y no solamente eso, hasta lo amenazan. Y en vez de darle, hermano, ánimo, lo afligen. Si seguís yendo allí, un día te va a pasar algo, le dicen. Si vos seguís yendo, ahí lo ponen ya entre la espada y la pared. Eso le dijeron a Elías. ¿Qué están diciendo? Le dijo. Le mandó un mensajero, y vea lo que decía, el versículo 2. Hoy sí, léalo conmigo. Diciendo: así me hagan los dioses. ¿Por qué? Porque ella era idólatra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice dioses. ¿Qué tipo de mujer era? Era una mujer idólatra que no creía en Dios. Y si no creía en Dios, no creía en los profetas de Dios.
mucho menos iba a aceptar que le destruyeran su religión. Y por eso es que ella amenaza a Elías en el versículo 2 diciendo así: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cómo estaban las personas de las cuales estaba hablando Jezabel? Estaban degolladas. ¿Qué le está diciendo? Mañana a esta hora te han cortado la cabeza. Eso le dijeron a Elías. ¿O no le está diciendo eso? No le está diciendo, vea, ay Elías, gracias a Dios porque le demostraste al pueblo que Jehová es el único Dios. No le está diciendo eso. Le está diciendo, ay papito, vos no sabés en lo que te has metido. La palabra, así me hagan los dioses y aún me añadan, es un juramento que está diciendo, en palabras más entendibles en nuestro lenguaje, quería decir, te juro que mañana te mato. Y te voy a dejar como alguno de ellos tú los dejaste, les dice. Claro, al oír estas palabras, el gran siervo de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hacen los siervos de Dios cuando nos llegan las pruebas? Salimos corriendo, ¿no? Y yo me incluyo, porque salió corriendo Elías. No vayamos a salir nosotros de campeones, que cobarde. Si Elías acaba de demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, ¿sí o no? Pero ¿qué dice en el versículo 3? Lo mismo que nosotros. ¿O no? Nos olvidamos de quién es Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Viendo pues el peligro, ¿quién se va a ir a meter donde están tirando piedra? Yo no. Aunque usted me diga, y no es el pastor, ahí usted no. ¿Y que no es usted el hombre de oración? Sí, pero a veces me da miedo. Cobarde. Sí, soy cobarde. Si el único que me puede ayudar y el único que me puede demostrar la fortaleza es Dios. Que nadie va a salir de campeón. No, hermano, yo allí me quedo. ¿Qué dice el versículo 3? Viendo pues el peligro, ¿qué hizo el profeta? ¿Y de qué profeta estamos hablando? De un hombre que ha hecho descender fuego del cielo. Amén, hermano. De un hombre que cuando oró para que lloviese, llovió. De un hombre que oró y dijo, no va a llover en tantos meses, y no llovió. De ese hombre, hermano, fue amenazado y dice que dio ¿qué? Peligro. Y utilizó aquel proverbio que muchos de nosotros lo utilizamos. El sabio ve el mal y ¿qué hace? Ese bien nos lo podemos. Ahí lo dice, iglesia. Dice el versículo 3. Viendo pues el peligro se levantó y se fue. ¿Para qué dice, iglesia? ¿Para qué va a correr usted? Para salvar su vida. ¿Para qué va? ¿En qué va pensando el profeta? En su vida. ¿Se acordó ahorita del ministerio que Dios le ha dado? No, hombre. ¿Se acuerda usted de la iglesia cuando usted en prueba? Ay, Dios. ¿Se acuerda? Pero de, ay, Dios, ir a la iglesia, pero ahora así como estoy. No, hombre, si todo me duele. No, hombre, yo no voy. ¿Se acordó el hombre del gran poder de Dios que estaba con él? ¿Para qué no se acordó? Como usted y yo muchas veces. Se nos olvida, hermanos, que somos ¿qué? Siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios habemos aquí por fe? ¿Somos siervos de Dios? Pues nos van a asustar, ¿no? Y algunos ya nos asustaron. Y no es la última. Te dirá, hermano, ¿qué está diciendo? No es la última. ¿De qué se admira usted? Mira, hermano, que como que si no fuera hermano. Si así dijo este gran hombre de Dios así dijo. Continuemos. El problema no solamente es que huyó. El problema es que no solamente él dijo, yo aquí voy a ir a salvar mi vida. El problema es que renegó igual que nosotros. Muchos de nosotros, Señor, si soy tu hijo. Sin vergüenza me va a decir el Señor por andarle diciendo así. Si fueras mi hijo, no fueras cobarde, me dice el Señor. Oh Dios, soy tu gran siervo. ¿Cuál tu gran siervo? Porque estás aquí, me va a decir el Señor. Si Dios nos hablara en la prueba, ¿sabe lo que nos hiciera? Lo que nos dijera, nos reprendiera. No crea que Dios, hermano, va a llegar a nosotros a decirnos, ay, hijito lindo, aquí estás, papito chulo. ¿Qué estás haciendo aquí? Le va a decir. Ahí le digo al cielo. ¿No sabes cuál es el camino? Miren lo que dice el versículo 4. Y él se fue
En el 3 estamos, ¿verdad? Y dejó allí a su criado. El que estaba en peligro es él, se fue. 4. Y él se fue por el desierto. ¿Cuánto dice? Un día de camino. ¿Cuánto podríamos caminar nosotros un día? Recuérdese que el profeta no caminaba en bestia en este tiempo. Se cree que fue pie, ¿verdad? O corriendo, como haya sido. Lo que quería era alejarse del peligro, como usted dijo. Es normal que nosotros busquemos refugio en momentos de prueba. Claro, es normal. Mas sin embargo, que no se nos olvide, hermano, que quizás Dios nos está haciendo pasar esa prueba, que quizás no es la última prueba, que quizás, hermano, no significa que ya se terminó todo. No, todavía hay más de Dios para nosotros. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? ¿Qué dice, iglesia? ¿Cómo dice? ¿Deseando qué? ¿Quién está deseando morirse? Elías. ¿Y quién era Elías? ¿Y sabe cómo le llama la Biblia a este profeta? ¿Profeta de qué le dicen? ¿Cómo? No. Elías se le conoce como el profeta de fuego. Cuando habla acerca de que antes de Jesús aparecería Elías, era porque iba a haber otro profeta similar a él, que quería, en su corazón ardía el fuego de Dios. Entonces por eso se les conoce a él y a Juan como los profetas de fuego. ¿Por qué razón a Elías se le conocía como el profeta de fuego? Porque hablaba con un furor, porque su corazón ardía por hablar de la voluntad de Dios, y porque literalmente hizo descender fuego del cielo. La Biblia lo dice, lo acabamos de leer, ¿o no? Así que cuidadito con nosotros andarnos creyendo que somos hombres de fuego. ¿Nos van a afligir? No estamos en ningún momento diciendo, hermano, por eso no nos metamos con Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, hermano, que no existe ninguno de nosotros exentos de la prueba. Por mucho que usted pueda decir, hermano, no, es que la prueba viene porque quizás andamos mal. Y este hombre no acaba de hacer descender fuego. ¿Qué mal va a dar? Y la prueba no va a venir porque Dios quiere. Seamos quienes seamos, el pastor, los servidores, los que cantan, los directivos, hasta el último hermanito que haga, yo no agarro compromiso en la iglesia, hasta ese le puede venir la prueba si es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? La prueba viene para hacernos mejor. La prueba viene para demostrarnos Dios que aún tiene más para nosotros, aún en la prueba. Pero Elías no lo vio así. Elías lo vio como muchos de nosotros, como que si era el fin. Que la única alternativa que nos queda, ¿cuál es para nosotros? Hermano, yo creo que todo se soluciona con que me muera. ¿Sabe que hay algunos que así decimos? ¿Cuántos hemos deseado la muerte cuando estamos en prueba? Peligroso. Este hombre de Dios, lastimosamente, tiene una etapa en la que Dios muestra que había debilidad en él. Por esto es que Santiago en el Nuevo Testamento habla del profeta Elías diciendo que era un hombre similar a nosotros, sujeto a pasiones, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué nos está mostrando la palabra de Dios? Que el único que nos puede ayudar es Dios. Y si algo bueno hacemos, por la misericordia de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué iba a decir Elías? Señor, yo soy tu siervo. No, yo lo que me quiero es ir de aquí. No crea que el apóstol Pablo quería irse de aquí, pero también quería quedarse para seguir predicando, ¿verdad? No, Elías quería irse por el sufrimiento que estaba pasando, como muchos de nosotros, que creemos que la solución a nuestros problemas es la muerte. Ay, ojalá me muera para que mi mujer se quede llorando. Un ratito te va a llorar. De ella va a conseguir otra. Amén, hermano. No, si ya estoy viejito. Pues sí, pero la muerte no es la solución, hermano. Dios quiere hacer más en nuestra vida, aunque estemos viejitos, aunque estemos jóvenes. Lo que pasa es que la prueba nos limita y nos hace ver como que si es el último día de nuestra vida, como que si es la última prueba, y que de ahí lo que quiere es que vayamos a la funeraria y compremos el sarcófago, como dijo Cantinflas, ¿no? Hay que ir a comprar ese baúl grande donde cabemos. No, hermano, hay más de Dios todavía.
Pero Elías dijo hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pidiendo Elías en el versículo que acabamos de leer? Estamos en el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué dice? Morirse, dijo: basta ya, oh Jehová. ¿Qué dice, iglesia? Quítame la vida. ¿Qué más dice? Pues no soy yo. ¿En qué condición se está poniendo Elías? Comparándose a quién está allá. A su papá. Se está poniendo, hermano, en un lugar en donde da a entender: yo creía que yo era mejor que ellos, pero no le da a entender eso este versículo. Parece ser que Elías se le había olvidado que lo que había hecho lo había hecho por la pura misericordia de Dios. No se nos olvida, hermano. Las victorias, los éxitos que usted tenga, los logros que usted alcance, las misericordias de Dios son las que lo han permitido que llegue hasta donde nosotros estamos. Nunca nos vaya a olvidar. No vayamos a salir nosotros de campeones, ¿verdad? Ay, yo por lo menos. ¿Cuál por lo menos? ¿Cuál yo por lo menos? Es la pura misericordia. ¿Qué dijo Elías? Yo creía que era mejor yo que mis padres, pero él dice: no he sido mejor. ¿Por qué? Porque está viendo ¿qué? Aflicción. Está preocupado. Y la oración que está haciendo es que Dios le quite la vida. ¿Y qué dice Dios cuando nosotros hacemos eso? Vaya, hijo, ya te voy a traer. Llega y nos cuestiona, hermano. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Muchas veces usted en momentos de la prueba no piensa encontrar usted palabra: Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante. Posiblemente Dios lo reprenda. Va a creer: pastor, hoy que estoy en prueba, una gran exhortación que nos dio como que si sabía, mire, no hombre, yo mejor ya ni voy a la iglesia, decimos algunos de nosotros. Se nos olvida que quizás Dios nos está hablando. ¿Qué quería Elías? Que Dios se lo llevara. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Bueno, el enebro es un árbol que tiene mucha hoja y que da sombra. Y en el desierto era eso casi un oasis, ¿verdad? Y a él se fue a regocijar allí. Ya no aguantaba y dijo: Señor, mejor quíteme la vida, ¿verdad? ¿Sabe a qué se ha dedicado Elías? A esperar la muerte. Porque ¿a dónde estaba? En el desierto, ¿verdad? Y en el desierto, ¿qué es lo que hace falta? Ajá, ¿y qué más? La comida. Entonces dijo: Señor, hasta aquí llegué, ¿verdad? Que me muera. Lo que no sabía es que había más de Dios para él. 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Dios conoce nuestras vidas cuando estamos en la prueba. ¿Ven, hermano? Y ahí llega Dios. A ver quién está buscando. Dios no está buscando. ¿Qué dice el 5? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Esa fue la petición de Elías. ¿Cuál era la petición de él? ¿Y qué es lo que le lleva a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Todavía hay que seguir, amén, hermano. Así es que si usted está pidiendo morirse y todavía la funeraria no llega, en vez de la funeraria le llegan más pruebas, es que Dios todavía quiere más para usted. Usted pensando usted en morirse. No, hermano, posiblemente Dios quiera usarlo en algo más. Elías dijo: yo aquí lo que espero es la muerte, Señor, quítame la vida, mejor, porque yo soy igual que mi papá de pecador, soy sinvergüenza, así que mejor lléveme. Se le olvidó el poder de Dios, se le olvidó lo que Dios había hecho, se le olvidó que él era un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios vemos aquí todavía? En las pruebas todavía seguimos siendo siervos de Dios. No niegue ser siervo de Dios. No, hermano, yo no puedo decir que soy siervo de Dios, porque mira que estoy bien enfermo, hermano, bien acabado, yo andante camino. Usted es siervo de Dios. Porque este hombre estaba en el desierto, estaba siendo afligido porque le iban a quitar la vida. Si le querían quitar la vida, ¿por qué no se quedó allá? Bien raro, ¿va? ¿Para que así somos de raros nosotros? ¿Por qué se fue al desierto Elías? Para salvar su vida, dice, ¿verdad? ¿A dónde vamos nosotros cuando estamos en problemas? En vez de buscar a Dios, al desierto, ¿va? Dice la palabra de Dios que él iba a salvar su vida, pero dentro de salvar su vida, ¿qué estaba pidiendo? Y entonces, pues, no se entiende, ¿verdad? Que así somos. Algunos de nosotros nos parecemos a Elías, ¿verdad?
Un día estamos aquí con fuego de Dios y cuando salimos de aquí ya salimos, ay hermano, ¿qué? Amén, ¿a cuánto nos pasa, hermano? Amén. Dios tiene más para nosotros. Si morirse quería, ¿por qué no se quedó para que lo matara la bruja de Jezabel? ¿Verdad? No se entiende, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros. Hermano, viera que yo quisiera que el Señor me lleve. Vaya, hermano, aquí traemos el lazo, ahórquese. ¿Quién le va a decir así? Comida le lleva. Y si quisieran morirse, no se la comieran. Usted va a decir que estoy loco. Vean lo que hizo Elías. Te reprendo, comida, le dijo. ¿Qué dice el 6? Entonces él miró y he aquí a su cabeza el qué? Comida. ¿O no, iglesia? Dice la palabra de Dios en el 6. Entonces él miró y he aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué dice? No, yo estoy en ayuno. ¿Para qué no dijo así? Y no porque quería morir, ¿para qué está comiendo? Bien raro, va. Ninguno de nosotros, mi hermano, yo sé que a cuando de nosotros sabemos que el reino de los cielos nos espera, pero vayámonos el día que Dios quiere. Así que si Dios le provee el frijol, Él le con todo. Si Dios le provee lo que sea, hermano, Él le bendiga a Dios. No solo cuchín, pues haga pupusas de cuchín y coma. Está a dieta, monte está comiendo, pero no reniegue. Dios quiere todavía hacer algo en usted. Si Dios hubiese querido matarlo, la bruja lo hubiera matado. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Pero Dios le permitió irse a donde, al desierto. Y allí no lo dejó. En la prueba, hermano, Dios no nos deja. En la prueba Dios está presente. En la prueba Dios ahí te está llevando comida, ahí te está llevando alimento, ahí te está llevando agua. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todavía quiere más para nosotros. Dios todavía quiere algo de nosotros. Dice el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, perdón, no hemos terminado el 6. Y una vasija de agua y comió y bebió. ¿Y qué dice otra vez? Y volvió a dormirse. ¿Por qué volvió a dormirse? No había entendido, ¿verdad?, que Dios lo estaba sustentando. No había entendido que Dios quería algo para él. Versículo 7. Ahora sí avance un poquito más. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, aleluya, levántate y come. ¿Por qué dice el versículo 7? Porque el largo camino te espera. Amada iglesia, esa es la palabra que Dios quiere para nosotros esta tarde. No esté pensando, ay, yo quizás no voy a pasar este año, más que el pastor vas a durar. Uy, si el pastor está joven, pero no sabe cuántos años de vida Dios me ha dado a mí y a usted más. No, si yo quiero que me lleve ya, ¿cuál? Usted se va el día que Dios quiere. El taxi suyo Dios no lo ha llamado todavía. Amén. Elías quería irse ya. Elías quería morirse. Elías ya no quería servirle a Dios. Lo que él esperaba es que Dios se lo llevara. Pero había Dios planeado más para su vida de lo que él pensaba. Por eso le llevó comida. Él se durmió. Cuando él estaba dormido dice que, bueno, Elías, ¿no entendés que tenés que caminar? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que caminemos, hermano. Todavía Dios quiere usarnos, todavía que quiere Dios hacer algo con nosotros. Pero nosotros renegamos igual que Elías. Y para poner pretextos somos los número 1. No solo nosotros, y hasta los profetas eran así. Avance conmigo. 8. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Ya cuántas veces va comiendo ya? 2, ¿verdad? Pero aquí no solo dice que comió, también se fortaleció. Así es que usted fortalezca en el poder de las fuerzas de Dios. Quizás sus fuerzas humanas ya no sienta usted que las tiene, pero las de Dios están disponibles para nosotros. Utilicémoslas para la gloria de Dios. Dice el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó. ¿Cuánto dice, hermano?
¿Cuánto? Pero él ya quería morirse. ¿Y cuánto más caminó Elías? 40 días. Así lo dice, ¿verdad, iglesia? 40 días más. Esa ha de ser una distancia ya bastante larguita, ¿verdad? Si él con su comida, con su fuerza, ¿para cuánto le aguantó en el desierto la comida y las fuerzas humanas de Elías? Para un día. La comida que le dio Dios, ¿para cuánto le está durando? Usted dice que ya no aguanta, y es cierto quizá, pero las fuerzas de Dios están disponibles. Allí lo está viendo usted. La comida que le llevó a Elías dice que lo fortaleció, y ahora ¿cuánto ha caminado el profeta? 40. Pero todavía él en los 40 días no ha aprendido todavía. ¿Por qué razón? Lea conmigo el versículo 9. Llegó desde el versículo 8, decía que llegó a Horeb, el monte de Dios. 9. Y ahí se metió, ya no en un árbol, sino que dice que en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta de Dios para usted esta tarde. ¿Y usted qué está haciendo aquí, hermano? En la prueba. No estoy hablando literalmente en la iglesia, pero Dios le dice a usted y a mí cuando estamos en prueba y nosotros no queremos caminar: ¿qué estás haciendo aquí? Nos dice. ¿A cuántos Dios nos ha llegado a la casa a despertarnos? ¿Qué estás haciendo aquí? Levantarte a orar. ¿A cuántos Dios nos ha hecho eso? Andate para la iglesia. ¿Cuántos Dios nos ha dicho eso? Porque nos quedamos en la prueba a orar y nos quedamos: no, hermano, ya estoy esperando la muerte, igual que Elías. Ahí va a llegar Dios. Bueno, y vos que decís que no, hombre, si la muerte viene allá bien lejos, no ha llegado todavía a Zaragoza y vos aquí la estás esperando. Así Dios nos dice muchas veces. A Elías se lo dijo. Y como siempre nosotros tenemos respuestas favoritas para decir un montón de pretextos, ¿verdad? Yo para dar pretextos soy nuevo. Hasta tartamudeamos para dar pretextos. Pero los tenemos. Porque humanamente no comprendemos el propósito de Dios. Porque nosotros quisiéramos que todo fuera perfecto, que todo fuera bien. Si todo fuera bien, tampoco viniéramos a la iglesia, tampoco buscáramos de Dios. Le dijo el Señor: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió: he sentido hermano, ¿será cierto eso que está diciendo Elías? He sentido un vivo celo. Está diciendo: Señor, yo estoy huyendo porque solo yo soy profeta de... Eso le dice. Lea conmigo todo el versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire, parte de lo que dice es cierto, pero es un pretexto también. Porque esa era mentira que solo él había quedado ahí. En ese momento sobre el estallido, y que es cierto que lo andan buscando para matarlo, sí, pero Dios no lo quería allí. Como muchas veces a nosotros, Dios no nos quiere que nos quedemos ahí en la prueba, hermano, que ya no oremos, que ya no leamos la Biblia, que ya no confesemos que somos cristianos. Dios no quiere eso, hermano. No, ya no voy a la iglesia. ¿Cómo? Decirle, va a decir el Señor. A Elías se lo dijo. El 11, él le dijo: pues aquí está. Así nos dice el Señor. Pues hay que dar. ¿Cómo le dijo? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué vieron los ojos de Elías? Vieron viento. Amén, hermano. Tempestades. ¿Qué vieron? ¿Qué vio más Elías? Vio hasta un terremoto. Dice que las peñas se caían.
y vio también fuego. Dios permitió el viento, Dios permitió el fuego, Dios permitió el terremoto, sí. Pero vea, hermano, que Elías bien sabía dónde estaba Dios. Va que los cristianos bien sabemos cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando sintió que Dios iba allí, ¿a dónde iba? En el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí que vino a él una voz diciendo otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Parece ser que Dios no quiere despertar, ¿verdad, hermanos? Dios muchas veces quiere despertar nuestras vidas. Dios muchas veces nos quiere hacer entender que quiere que caminemos, hermanos, que no nos quedemos allí, que no seamos conformes. No, yo voy al culto, no tengo ganas. No, yo ya me aburrí de ir a la iglesia. Va a hablar Dios y me va a decir: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuándo fue que Elías se cubrió el rostro? Después del terremoto. El terremoto no lo asustó. Él sabía que Dios ahí estaba, el fuego, pero dice que cuando oyó el silbo apacible. ¿Qué era eso, hermano? La presencia de Dios. Porque la presencia de Dios trae paz a nuestro corazón. La presencia de Dios trae fortaleza. Ay, aquí está Dios. Y se cubrió, ¿verdad? Y ahí estaba Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces continúe. La misma respuesta da, versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú de Nisi ungirás por rey sobre Israel. ¿Qué le está diciendo Dios al profeta? Que todavía tiene que hacer su labor. Los profetas acostumbraban a ungir a los reyes. Eran aquellos que se encargaban, cuando había un nuevo rey, le ponían las manos sobre su cabeza y depositaban lo que se conoce como el aceite de la unción, el cual guardaban en un cuerno muchas veces y lo derramaban sobre el rey, dando a entender que ese rey estaba siendo como ungido por Dios. ¿Quién hacía eso? ¿Lo hacía el profeta o lo hacía el sacerdote? ¿Qué le está dando Dios a Elías entonces? Todavía obras que tiene que hacer. ¿Qué le está diciendo? Todavía tiene que caminar. ¿O no, iglesia? Claro que sí. Si la Biblia claramente nos muestra, hermano, que nosotros todavía Dios nos puede usar después de esta prueba. Termino con eso. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta. ¿Qué es eso, hermano? Vos te vas a morir, pero profetas siempre van a haber. Y aún vos mismo vas a conocer quién va a serle. ¿Qué le faltaba a Elías? Era la última prueba. Morirse era la solución. No, ¿por qué? Porque todavía Dios tenía más para su vida, como lo tiene para usted y para mí en esta noche. En esa prueba que estamos pasando, mis amados hermanos, todavía Dios quiere hacer algo en nuestra vida. No nos demos nosotros por satisfechos de decir: hasta aquí terminó mi obra. No, la obra suya y mía termina el día que Dios le pone punto final. No pongamos pretextos de que, hermano, es la prueba suya, no es la mía, por eso usted habla así. Cada quien tiene su prueba y Dios sabe cómo lo va a sacar adelante. Fortalezcas en el Señor. Todavía resta camino por hacer. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Largo camino te espera. ¿Y qué quería él? Morirse. Como muchos de nosotros. Hasta oramos por morirnos como Elías. Señor, quítame la vida. Gran oración. Si querés que te quite la vida, te hubieras quedado allá donde de saber que iba a matar, le hubiera dicho Dios. Muchos de nosotros no entendemos, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos,
nosotros debemos saber que Dios está con nosotros. Solo para terminar, la excusa que había dado Elías de que solo él estaba por profeta de Dios era mentira. En el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 3 y 4 aparece esta misma expresión. El apóstol Pablo haciendo ver que el remanente de Dios siempre está, aunque no veamos mucho. Vea lo que dice el capítulo 11 de Romanos, dice el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invocan a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de quién. ¿Cuántos dicen? ¿Y Elías cuántos decía que eran? ¿Y cómo somos nosotros? Solo yo, hermano. ¿Amén, iglesia? ¿Para que somos iguales? Somos iguales muchas veces. Se nos olvida que también Dios tiene a otros. Amén. Entonces, ¿qué quiere decirnos la Escritura? Que verdaderamente hay más de Dios para nosotros. No todo termina aquí.